Bien, acá está el saludo de Alejandro. Tenemos la familia Irala, que estamos sosteniendo o colaborando en el sostén. El Ministerio Maraná, que está al frente de nuestro hermano Edgardo Sureñán, quien es el que lleva adelante la predicación y la enseñanza para hermanos que tratan con personas musulmanas. Y ese ministerio estamos participando también con nuestra ofrenda mensual. Después también oramos por otro misionero, el misionero Yamin, allí en Pakistán, nuestra hermana Sara, ¿cómo es Sara? O Susana. Yo le digo Sara porque conozco el nombre verdadero, pero se llama Susana. Florencia y Facundo, ¿se acuerdan que estaba en la selva haciendo la traducción de la Biblia al idioma de Catupino, en Brasil, en la selva brasileña? Vamos a hacer algo esta mañana. Vamos a tener una palabra de oración recordando a cada uno de los misioneros que por lo menos conocemos. Hay reunión misionera en esta mañana, con lo cual no puede faltar la oración para los misioneros. Por lo cual le voy a pedir a alguien que siempre escucho orar por los misioneros, que es a Raúl. Le voy a pedir a Raúl que tenga una palabra de oración, pero enfocada directamente pidiendo por la vida de los misioneros, por todos los misioneros que vos conocés, Raúl, pero enfocada especialmente una oración pidiéndole al Señor la compañía y su guarda hacia los misioneros. ¿Oramos? Señor, nuestro Dios, estamos reunidos en este lugar porque te amamos a ti y amamos tu bendita palabra. Señor, nos reunimos en este día que es especial porque nos recordamos a los misioneros, por los cuales oramos siempre por ellos. Señor, porque tú estás sosteniendo su mano en aquel lugar donde están, que quizás en algunos lugares son peligrosos. Pero intercedo por ellos, Señor. Te doy gracias por la salud, Señor, de Airala, Señor, y por su familia, y te pido que los protejas y los guardes, Señor, que pueda llegar su mensaje hasta los que están más perdidos, Señor. Te pido por Leiva, allá en Afganistán, te pido, Señor, por Jalil también en Pakistán, por Sarita, en Pakistán, que la guarde y la proteja de tanta agresividad que hay en esos pueblos, Señor. Te pido por Yamil también, otro más que está allá en los lugares tan peligrosos donde desprecian, Señor, a los cristianos, Señor. Te ruego, Padre querido, por aquellos hermanos que sufren persecución, Señor, los que están en Nigeria, que maltratan a los cristianos, Señor, por los que están en China, que son perseguidos, Señor. Te ruego por esos hermanos queridos que sufren, Señor, pero tienen un fervor, que cada día crece más el número en esos países, Señor. Te pido por los hermanos que están en Irán, que son perseguidos y despreciados, Señor, para aquellos hermanos que están en los lugares que son tan peligrosos, que arriesgan su vida por confesar a Cristo como Señor y Salvador. Señor, te ruego, Padre querido, para aquellos hermanos que están, Señor, sufriendo penalidades, que sufren, Señor, dolores, angustias, necesidades, algunos hasta la muerte, Señor, por no negar tu nombre glorioso. Hay hermanos que están en Irán, que están en Pakistán, hay hermanos que están en Libia, en Siria. Señor, te ruego, Padre querido, por esos hermanos que sufren por causa de la fe, Señor. Oh, Señor, levanta entre nosotros algún misionero para que sea un misionero de la misma iglesia, Señor, nuestra. Padre querido, que podamos nosotros tomar conciencia para que en este mismo pueblo donde viene tanta gente, tantas personas de tantos lugares, Señor, que puedan ser también evangelizados de alguna manera, una literatura, que cada uno de nosotros sea un misionero, aunque sea de un vecino o de alguien que esté cerca nuestro, que le demos un folleto, una literatura, algo para que escuche la palabra de Dios, Señor. Te ruego, Padre querido,
Oh Señor, hay tanta gente necesitada, Señor. Levanta a algún joven que tenga la voluntad, el deseo de acompañar y salir a predicar tu palabra, a entregar una literatura si tiene miedo o vergüenza. Señor, tú no tuviste vergüenza ni miedo. Señor, tú nos diste un espíritu de valentía, de amor, de poder, Señor. Oh Padre querido, levanta a un joven, algún joven que tenga el deseo de agarrar en sus manos unos folletos y entregarlo a algún vecino, Señor, aunque sea ponerlo abajo de la puerta si tiene miedo, Señor. Oh Padre querido, despierta a la iglesia en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, Señor, donde todas las señales señalan que tú vienes pronto, Señor, que seamos conscientes de eso, Señor. Hay personas que se pierden, hay personas que no conocen tu palabra. Padre querido, ayúdanos, Señor. Levanta, Señor, hermanos o hermanas que tengan el deseo de servirte, Señor, aunque sea con lo mínimo, pero servirte y llevar tu palabra. No solo dar el dinero, porque con el dinero es muy fácil, sino salir, poner el cuerpo y ofrecérselo al Señor como ofrenda viva, como sacrificio, Señor, para ti. Sabemos que todo lo que hagamos con voluntad, con deseo, con sacrificio, tú lo vas a recompensar, Señor. Señor, ayúdame a mí, Señor, cuando salga a la tarde a predicar tu palabra en las plazas, para que no me ocurra ningún mareo y ningún tropiezo, Señor. Oh Dios querido, te amamos, te bendecimos, Señor. Queremos servirte, porque te amamos y sabemos que tú vienes pronto, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Vamos a comenzar entonces con la consideración de la palabra en esta mañana. Vamos a poner el power. Como decía, es domingo misionero y lo que vamos a ver son algunas características que deberíamos tener para considerarnos una iglesia misionera. La primera característica creo que tenemos que tener es como la visión que tuvo el Señor hacia las personas que no tenían al Señor. Porque si no tenemos esta mirada que el Señor tuvo, que fue compasión, no nos va a mover nada. Aquí en Mateo capítulo 9, versículo 36, dice, al ver las multitudes, no 2 o 3 personas, sino que son muchos, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La primera característica que una iglesia misionera tiene que tener, y no estoy hablando estoy hablando de la iglesia, pero ¿sabes qué? La iglesia la componemos cada uno de nosotros. Vos y yo componemos la iglesia, por lo cual la compasión tiene que estar en cada uno de los miembros de la iglesia. Porque la iglesia puede decir, sí, tenemos compasión. ¿Sabe qué? Es de acá para afuera. Porque la iglesia somos cada uno. Vos y yo. Entonces tenemos que sentir, vos y yo, tenemos que sentir compasión por las otras personas. ¿Qué significa compasión? Es un sentimiento que busca comprender el dolor, angustia o falta de esperanza que padecen otras personas. Fíjense, busca comprender el dolor. Cuando el Señor vio las multitudes, comprendía cuál era el fin de esas personas. Estaban sin esperanza, estaban perdidas. Y cada uno de nosotros tenemos que ver a cada persona caminando con compasión, sabiendo que no tiene esperanza. Pero además, nos dice que la compasión permite que un individuo se aleje de su situación personal. Es decir, basta del yo, a mí me pasa esto, tengo este problema. No, si somos cristianos, ¿qué dice ahí? Y se preocupa, deja su situación personal, dejo lo que me está pasando de lado para empezar a ver a las personas en lo que le está pasando a cada una. Y se preocupe, no solamente ver, sino que se preocupe
se conmueva por el sufrimiento de un familiar, amigo, vecino o incluso un desconocido. Si no tenemos esa mirada, no nos podemos llamar iglesia evangélica, iglesia misionera. Es solamente una religiosidad. Y podrá haber algunos hermanos dentro de la congregación que tengan esta mirada y algunos hermanos que sean con un espíritu misionero. La compasión es un sentimiento que lleva a tomar una actitud activa. Desde nuestra silla sentarnos y decir si somos una iglesia misionera no sirve de nada. Porque dice que hay que tener, para tener una compasión, nos lleva a tomar una actitud activa. O sea, me pongo a trabajar en la condición que vi que está el otro, en las necesidades que tiene el otro, me pongo a trabajar para que a esa persona pueda llegarle de alguna manera y le pueda servir de alguna manera a esa persona. Y lo trata, dice, de ayudar, remediar o aliviar su situación. Ahora, cuando el Señor Jesús vio las multitudes, ¿tenía remedio? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Tenía remedio el Señor Jesús para las multitudes? Por supuesto. Ahora te pregunto, hermano, ¿vos no tenés el remedio para darles a las multitudes? Lo tenés para las multitudes que tenemos a nuestro alrededor y tenés el remedio para las multitudes que están del otro lado del mundo. Y cada uno de nosotros somos responsables delante del Señor cuando nos mencionamos y nos llamamos iglesia misionera, en tener esa actitud. Esa actitud, como dije, es activa, con lo cual nos lleva a trabajar. No nos deja estar quietitos, sentados. Ni siquiera me deja tranquilo en decir, bueno, puse una ofrenda allí. No, porque es tener una actitud misionera, es tener varias cosas que hacen que la iglesia se pueda mover en alcanzar a las personas. Localmente, o cruzando la frontera, extracultural. Pero en todos los casos, la compasión, y lo vemos en el ejemplo del Señor Jesucristo, lleva a tener una actitud activa. Con lo cual nosotros también, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que tener una actitud activa. No podemos quedarnos tranquilos. Bueno, la iglesia ya tiene una actitud. Ahora, si sos miembro, si sos parte de esta congregación, o vas a hacerlo, porque te vas a bautizar próximamente, tenés que saber que la iglesia es misionera y queremos tener una actitud activa. No nos queremos quedar allí nomás con mencionar, con pasar un video, saludo de algún hermano. No, tenemos que ir por más, tenemos que ir más allá y empezar a ver qué es lo que el Señor nos pide. Decía también, desamparados. ¿Por qué están desamparados? Abandonar o separar, dejar sin resguardo, amparo o protección, sin amparo o sin protección ni favor a alguien o algo que necesita o pide algún auxilio. Y dispersas las personas, cosas que están separadas, repartidas por diferentes sitios. Ahora, si vemos espiritualmente, las personas que no tienen a Cristo están desamparadas y muchos no saben, y hay en muchos una angustia interior que necesitan conocer a Cristo y no lo saben. Por eso entras en juego vos y yo ahí. Es donde empezamos a tener la actitud activa, dejar de lado la actitud pasiva para avanzar en esa actitud de hacer, para llevar a esas personas que están en esta condición, desamparados, dispersas, que están repartidas por diferentes sitios y el Señor las quiere juntar en su redil. Y dice que ovejas sin pastor. Una oveja sin pastor. Estaba mirando y buscando en internet, se encontró una oveja que durante 5 años estuvo salvaje, completamente salvaje.
Tenía 35 kilos de lana. ¿Se imaginan cómo estaba esa oveja? No se alcanza a apreciar, pero ¿saben qué pasa? Una oveja salvaje está totalmente distorsionada a como nosotros la conocemos, porque por ahí nosotros las conocemos esquiladas. El hombre que está sin Dios está totalmente desfigurado porque está lejos de Dios y el pecado lo ha desfigurado totalmente, así como la oveja sin pastor. ¿Por qué la oveja sin pastor? Porque una oveja sin pastor no se puede encontrar comida saludable, come cualquier cosa. Por eso en el Salmo 23 decía que el pastor lo iba a llevar a buenos pastos. Salmo 23. Una oveja sin pastor no se puede proteger de las enfermedades. El pastor, cuando encuentra una oveja lastimada, ¿qué hace? La cura, le pone aceite, le pone algún tipo de remedio para curarla. Una oveja sin pastor no se puede proteger de los depredadores. Y una oveja sin pastor se pierde fácilmente. Fíjense en qué linda la figura del Señor, porque cuando encontramos al Señor tenemos buenos pastos, tenemos buen alimento, tenemos quien nos cura las heridas, estamos alejados y estamos protegidos porque los depredadores andan. ¿Se acuerdan qué depredador tenemos? Porque el león rugiente anda buscando a quien devorar, pero está ahí nuestro buen pastor que nos está cuidando. Y el Señor, cuando le seguimos su voz y cuando seguimos y hacemos caso a lo que el Señor quiere, no nos va a dejar perder. El Señor es nuestro guía, es aquel que nos acompaña, nos libra de peligros, y ese mismo Señor quiere que vos y yo vayamos a las personas a contarles de lo que quiere hacer Cristo. Cada uno de nosotros tenemos que tener una actitud activa hacia las personas que no conocen a Cristo. Y deberíamos ser todos los que nos congregamos en esta iglesia, tener esa actitud. Porque nos llamamos una iglesia que es misionera. La iglesia de Antioquía es una de las iglesias que se usa a veces como ejemplo de iglesia misionera. ¿Por qué? Bueno, de la iglesia de Antioquía fue de donde salieron los viajes misioneros de Pablo. Pero antes de eso, vamos a decir cómo se forma la iglesia de Antioquía. Dice el versículo 19 de Hechos 11, ya después en el tiempo que habían matado a Esteban en Jerusalén, muchos salen por la persecución. Si se van a Antioquía, Antioquía era la tercera ciudad más grande de todo el imperio romano. Primero estaba Roma, segundo estaba Alejandría y tercero venía Antioquía. Y allí fueron los creyentes, a Antioquía. Pero hubo un grupo, el primer grupo que salió, que dice, vamos a hablarle solamente a los judíos. Y se formó la iglesia, una iglesia de judíos que vivían en Antioquía. Y se formó una iglesia que eran cristianos, pero judíos. Y comienza la historia así en la iglesia de Antioquía. Acá, como decía, la iglesia de Antioquía se usa como ejemplo porque en la iglesia de Antioquía salen los 3 viajes misioneros que hizo el apóstol Pablo, sale de Antioquía. Quien encomendó al apóstol Pablo fue la iglesia de Antioquía. Y aquí vemos, según los colores el viaje, el último viaje acá está Antioquía. Y según los colores, el primero es el amarillo, el segundo es el azul, el tercero es el verde. El segundo es el verde, el tercero es el azul. Y el último viaje que sale de Roma, que no es un viaje misionero, es cuando Pablo es tomado preso en Jerusalén y se lo llevan a Roma para darle muerte allí en Roma. Que no lo consideraría un viaje misionero porque no es que fue enviado de la iglesia, sino que fue llevado preso. Pero los 3 viajes anteriores salió de la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía era una iglesia misionera, una iglesia que encomendaba y salía a predicar. ¿Cómo estamos con el horario? Bueno, una de las primeras cosas que vemos que la iglesia de Antioquía se forma porque hubo creyentes que no hicieron acepción de personas. Hubo creyentes
judíos, cristianos, que no hicieron acepción de personas. Fueron el primer grupito que eran judíos y de que no le vamos a hablar solamente a los judíos. Pero después otro grupo que dice, pero había entre ellos unos varones de Cipre y Cirene. Fíjense que dice de la localidad y nos pone nombres, los cuales cuando entraron en Antioquía, y está hablando, déjenme también hacer una aclaración, está Antioquía de Siria, que es de la iglesia donde nos estábamos refiriendo, y está Antioquía de Sicilia, se me fue el nombre ahora, de Cilicia, Antioquía de Cilicia, que está en Asia Menor, hacia el norte. Está en Siria esta iglesia. Los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, y donde empieza a distribuirse el evangelio entre las personas que ya no son judíos, son griegos, y ahí la palabra de Dios empieza a esparcirse y a buscar a gente que no son judíos especialmente. Entonces, segunda característica para la iglesia, que no hacemos acepción de personas. ¿Qué es hacer acepción de personas? Hoy en día, el domingo pasado un poco escuchamos. Pero yo quiero hacer un énfasis en las necesidades que hoy la sociedad tiene. Tenemos una pandemia, y no de COVID, sino una pandemia de droga. Tenemos una pandemia que destruye hogares. Tenemos una pandemia de homosexualidad. Tenemos una pandemia de género, ¿cómo es que se le dice? Se me fue la palabra. Y de ideología de género. A ver, hermano, esas personas están tan necesitadas de escuchar a Cristo como cada uno de nosotros teníamos necesidad de escuchar. No importa que yo encuentre una persona en la calle vestida, un hombre vestido de mujer. Y si tengo la oportunidad, no tengo que hacer acepción de personas, tengo que predicarle el Evangelio, porque sé que el Evangelio es potencia de Dios y es poder de Dios para cambiarnos y transformar los corazones. Ahora, no, mirá, ¿qué es? ¿Cómo voy a hablar con esa persona? O un pobre que está tirado en la esquina, está tirado en la estación, con necesidades, con mal oliente. Esa persona, todas las personas, así como aquel que está de saco, de corbata, que está andando en el microcentro y que también tiene necesidades. Entonces no tenemos que hacer acepción de personas. Tenemos que saber que cuando el Señor nos puso a alguien delante de nosotros, tenemos que buscar la oportunidad de hablarle del Señor, no importa la condición en que se encuentre. Si viniera, como decía el hermano ayer, el domingo pasado, si viniera un travesti a la iglesia, ¿qué hacemos? No, ya, hacia afuera, o lo tratamos con el amor de Cristo. Lo tratamos con el amor de Cristo y le hablamos con amor de cuán lejos está del Señor y que el Señor quiere transformar su vida. Es una actitud activa esa, y es una actitud que nosotros tenemos que tener. Y ¿sabe qué? El Señor tiene que empezar a trabajar en nosotros para que cuando se nos enfrente una situación ya estemos preparados. Tenemos que ir pensando en eso, porque sin duda va a ser un choque muy fuerte si venimos con una mentalidad de esas personas no. Las tenemos que, algunos hasta podría decir, tienen que ir a un paredón o llevarlas a una isla y que vivan todos allí en una isla como vivían los leprosos. Tenemos que ir hablando y decir, tenemos que acercarnos a esas personas para hablarles del amor de Cristo. Si Cristo estuviera hoy acá, sin duda les hablaría con la verdad, diciéndole que tienen y van camino al infierno, pero también les hablaría con amor, presentándole el mensaje de salvación. Nosotros tenemos que hacer como Cristo. Aquellas personas que Cristo las miraba con pasión, también las mira hoy con compasión. Entonces, tenían compasión, no hace acepción de personas. Tercer término, reflejaban a Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los cristianos, ¿saben dónde se empezaron a llamar cristianos? En Antioquía. ¿Por qué se empezaron a llamar cristianos?
¿Por qué se empezaron a llamar? ¿Porque ellos se llamaban cristianos? No. Dice la palabra que y se reunían con la iglesia por un año. Ahí está hablando de Pablo y Bernabé, que estuvieron en la iglesia por un año, y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó. Es decir, que ellos no se llamaron cristianos. La gente empezó a verlo. Dijo, estos se les llaman cristianos. ¿Por qué se les llamó cristianos? Porque reflejaban a Cristo. Las enseñanzas que ellos recibían empezaban a calar en su vida, entraban tan profundamente que la palabra que escuchaban la practicaban enseguida. Entonces, la palabra del Señor se había hecho carne en la vida de aquellos discípulos y vivían conforme a la palabra de Dios. Entonces, mira, no solamente habla de lo que dice Cristo, sino que también dice y hace lo que dice Cristo. Y el impacto cuando un creyente hace lo que dice Cristo, muchas veces habla más de lo que uno puede decir. Porque uno puede hablar muchas cosas, pero con una sola actitud borrar todo lo que habló. Ahora, con mi comportamiento, con mi actitud activa hacia la palabra de Dios, hago que otros, mira, aquel es diferente. Mira cómo aquella situación la solucionó. Pero hay que tener una decisión de decir, voy a vivir la vida que Cristo me enseña en su palabra. Para lo cual necesito conocer su palabra. Porque si no conozco su palabra, no voy a poder avanzar en lo que Cristo quiere. Una iglesia que estudia su palabra. Una iglesia que conoce de doctrina. No solamente venir a escuchar, que el Señor nos acompaña, que el Señor nos alienta, que el Señor tiene preparado para nosotros una eternidad, sino también conocer doctrina. ¿Qué es lo que quiere el Señor para la iglesia? Conocer qué es lo que demanda de la iglesia. ¿Se acuerdan que el Señor dijo que iba a haber muchos maestros que iban a enseñar mentiras, engañadores? Por eso necesitamos saber doctrina. Tenemos que ser adoctrinados. ¿Qué tiene que ver con esto también? Hay tanto, tendríamos que hablar, Dios del Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, la Divina Trinidad. Habría que hablar sobre la salvación, sobre los dones que el Señor ha dado a la iglesia, hablar sobre la eternidad, hablar sobre la organización de la iglesia. Tenemos toda la palabra de Dios. Hay tantas cosas que tenemos que aprender todavía. Pero dice que en la iglesia de Antioquía, dice que la palabra del Señor crecía. ¿Y qué significa eso que crecía? Que abundaba, que se daba, que se enseñaba. No solamente mensajes de aliento. A veces es lindo venir a la casa del Señor y tener un mensaje de aliento, que sí, me alentó, salgo a la calle, el Señor me va a cuidar. Pero cuando el Señor me dice, tenés que respetar a tus gobernadores, ya no me gustó. Cuando el Señor me dice, tenés que pagar todos los impuestos, ya no me gustó tampoco. Y es parte de la Biblia. Es reflejar a Cristo. La palabra del Señor crecía, pero no solamente crecía que todo el mundo conocía la palabra de Dios, sino que, volviendo al texto anterior, eran llamados cristianos porque practicaban y hacían lo que la palabra de Dios decía. Entonces tenemos que hay compasión, no hay acepción de persona. El anterior escucha, y obedece al Espíritu Santo. Me olvidé de decir esa parte también porque no, ese es el 5, discúlpenme. Reflejan a Cristo, estudia la palabra de Dios, escuchan y obedecen al Espíritu Santo. ¿Sí? La palabra de Dios aquí nos dice en Hechos, capítulo 13, que estaban ministrando los hermanos en la iglesia. Decía, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra
a que los he llamado. El Espíritu Santo. Ahora, el ayuno. Tema que yo no encuentro en la Biblia que diga que se terminó el ayuno. Sí encuentro que el ayuno hay que hacerlo de forma secreta. No es para estar diciendo estoy ayunando y esta semana voy a ayunar o esta semana estoy con tal ayuno. No. Cuando encuentro que el Señor habla del ayuno, el Señor habló del ayuno, nunca lo negó, nunca dijo que no lo hicieran. Es más, dijo, ¿se acuerdan cuando tenía que sacar un demonio? Este clase de demonio no sale si no es con oración y ayuno. Con lo cual el ayuno, en la Biblia, lo que encuentro es que recomienda practicarlo. Ahora, lo que también recomienda es que no es para andar diciendo estoy ayunando. Es para hacerlo individualmente o aún ponerse de acuerdo con un grupo de hermanos o en algún caso especial la congregación, pero no es para andar diciendo vos estás ayunando, sos mejor hermano, sos espiritual, vos no ayunás. No nos dice eso la palabra, Si ustedes me preguntan a mí qué pienso sobre el ayuno, hermano, si querés y te sentís, practicalo, pero no lo andes diciendo. Y luego dice la palabra de Dios que después que habiendo ayunado, dijo el Espíritu Santo. Normalmente, cuando leemos en la palabra de Dios, después del ayuno, el Señor revela algo muy importante. El ayuno, sería para hablar del ayuno una reunión completa tendríamos, pero el ayuno, normalmente, el Señor revela cosas importantes como esta. ¿Qué dijo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra de los que he llamado. El Señor es quien llama a la obra. Alguno podrá decir, yo tengo ganas de ir al tal lugar, tengo ganas de ir a misionar, pero la obra no es mía. La obra tampoco es de la iglesia, la obra es del Señor. ¿Y quién manda a los obreros? Es el Espíritu Santo. Es el Señor quien va a decir quién va a hacer. Y el Señor va a empezar a trabajar en algún hermano para decir quiero hacer esta tarea, como así también va a empezar a trabajar en la iglesia, en cada uno de los hermanos, siendo guiados por el Espíritu para que también ese hermano, la iglesia diga, pero mira este hermano. Y la iglesia, junto con el hermano, lleguen a tener un mismo sentido. Entonces, hay que escuchar al Espíritu Santo, pero hay que escucharlo en humildad. En humildad. Hay que escucharlo y también con la decisión de obedecer. Porque puede haber personas que no quieran obedecer al Espíritu Santo. Casos sobrados tenemos en la Biblia. Y el que se me viene ahora a la mente, el caso de que no quisieron escuchar, a Dios, fue el pueblo de Israel. Cuando tenía que en 40 días podían entrar a la tierra prometida y no quisieron entrar allí. No escucharon, tuvieron que sufrir. Pero una iglesia que se quiere ser misionera, tiene que escuchar al Espíritu Santo y obedecer al Espíritu Santo, para lo cual tiene que empezar a conocer, vuelvo otra vez, conocer la Biblia, porque el Espíritu Santo no va a mandar a hacer nada que esté en contra de su propia palabra. Tiene que conocer la Biblia, tiene que estar en oración, tiene que estar dispuesta a obedecer para que pueda bendecir a la iglesia. Si no estamos dispuestos a obedecer, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo va a decir hagan esto tal o cual cosa? No creo, porque el Espíritu Santo no... ¿Qué vamos a decir de antemano? Señor, yo quiero hacer tu voluntad y ya sé que si es tal cosa no lo voy a hacer y tal vez es eso. Pero el Señor no quiere eso. Por eso yo no creo que el Espíritu Santo se vaya a revelar cuando ya sabe que en mi corazón no está la disposición a hacer su voluntad. Para lo cual tiene que haber previamente una disposición a hacer la voluntad del Señor. Ser de un corazón generoso. Dice el capítulo 11, 29, hablando de la iglesia de Antioquía, que la iglesia de Antioquía
supo que había en Jerusalén, en Judea, mejor dicho, dice, en el área de Judea, hubo una gran necesidad. ¿Qué hizo los hermanos de Antioquía? Ofrendar. Alguien de acá podría decir que no tenemos también una responsabilidad con los misioneros, que por guía del Señor la iglesia tomó la decisión de sostener con una determinada cantidad de dinero a determinados misioneros. Cuando se tomó esa decisión fue por guía del Espíritu Santo. Entonces se sigue manteniendo. Ustedes saben que la iglesia aquí en Tigre, todos los meses, tenemos un compromiso con el Señor, no con ningún hermano misionero, porque nunca le dijimos con cuánto íbamos a colaborar, pero sí con el Señor, y dijimos en la iglesia, vamos a sostener o vamos a colaborar en el sostén misionero con 40.000 pesos mensuales. 40.000 pesos mensuales. Yo estuve haciendo algunas cuentas, le estuve preguntando, a veces estoy participando de lo que es la Comisión de Misiones. Y le pedí a Dominga que me trajera un balance de lo que va del año. Con cuarentena, pandemia y todo, durante el año se recaudó 279.000 pesos. En lo que va del año se ofrendó a los misioneros 280.000 pesos. Estamos en déficit. Se dan cuenta, 279 se recaudó y hemos ofrendado 280.000 pesos. Yo dije que eran 40.000 pesos por mes los que estamos recaudando. ¿Saben cuántos miembros, o mejor dicho, voy a hacer al revés? ¿Saben cuántos? Ustedes saben que la ofrenda misionera se da en un sobrecito, ¿sí? ¿Saben todos? Que esa es una promesa de fe. ¿Qué es la promesa de fe? Es decir, yo con el Señor, a nadie le tengo que decir, ni le tengo que decir a David, ni a Dominga, que es la secretaria del tema de misiones, yo no le tengo que decir cuánto voy a ofrendar, es conmigo y el Señor. Y una promesa de fe no es decir, a ver, de cuánto me sobra pongo. No. ¿Cuánto sentiste el Señor que dice que tenés que poner para la ofrenda misionera? Sacando lo que es ofrenda de la iglesia, Y si el Señor pone en tu corazón una cifra que si vos haces las cuentas después, decís, no, pero no voy a llegar a fin de mes. Pero si el Señor te puso una cifra en tu corazón, escuchá al Señor. Porque hay sobrados testimonios de hermanos que no llegando a fin de mes, cuando tomaron la decisión de obedecer al Señor con esa cifra, el Señor los bendijo más ricamente y pudieron cumplir con esa promesa de fe. Ponete en esta mañana una promesa de fe en tu corazón, decíselo al Señor, no se lo digas a nadie, decíselo al Señor, pero después concretala en el sobrecito. ¿Sabes cuántos hermanos, cuántos sobrecitos por mes se ofrendan? Que se junta ese dinero, 15 sobres. No sabemos, porque no tiene la mayoría. Hay 2 o 3 sobres que se saben nomás de quién son, el resto no se sabe. Con 15 sobres se juntó todo este dinero. ¿Saben cuántos miembros somos de la iglesia? Miembros que somos bautizados y que hemos pedido la membresía de esta iglesia. ¿Saben cuántos somos? 33. Si pusiéramos 1.200 pesos cada uno, llegamos cómodos a los 40.000 pesos. Pero hay solamente 15 hermanos que están sosteniendo a los misioneros. Entonces ahí hay una parte de una actitud que no es activa. Hay una parte que habemos hermanos que no estamos siendo activos en sostener la cuerda de aquellos que están del otro lado. Hay solamente 15 hermanos que sostienen la cuerda económica.
¿Cómo crees que comen esos hermanos? Los misioneros no trabajan, se dedican exclusivamente a enseñar la palabra de Dios y a alcanzar personas que están alejadas del Señor. ¿Tenés compasión por las almas? Si tenés compasión, también vas a poder hacer un compromiso entre vos y el Señor, hacer una promesa al Señor. En esta mañana no la hagas a mí, no se la hagas a nadie, ni le digas cuánto vas a poner, pero hacésela al Señor. Y luego concretala tomando el sobrecito. Es necesario ser de corazón generoso. La oración congregacional. El Señor dijo: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Hacen falta obreros? Por supuesto que sí. Hacen falta obreros. Aquí lo escuchamos a Raúl orar, ¿no? Orar acá, en la localidad de Tigre, personas que repartan folletos, que hablan, no solamente hablar, no solamente repartir folletos, porque con repartir un folleto también tengo que predicar el Evangelio. El folleto, ¿saben qué lo que hacen? Lo agarran, lo rompen así, lo tiran. Yo puedo tomarlo y darle un folleto y aprovechar la oportunidad para decirle: el Señor Jesús te ama. Y es predicarle el Evangelio. Y a veces no tengo que conocer mucho, le tengo que contar lo que pasó en mi vida. Yo tengo que ser un testimonio viviente de lo que hizo el Señor en mi vida. ¿Sabes qué? No necesito decirle sí, porque en tal lugar dice tal cosa, en tal lugar, en tal libro, en tal Evangelio. No. Yo te puedo asegurar que desde el día que conocí al Señor Jesucristo me pasó esto. Y le podés contar eso. Ya eso va a hacer que las personas digan y empezar a interesarse más por el Evangelio. Ahora, rogad al Señor. Y para rogar hay que juntarse a orar, hermanos. La oración congregacional muestra poder del Señor. ¿Se acuerdan la historia de Pedro? Pedro en la cárcel en Jerusalén estaba dispuesto para ser matado. Pero estaba la iglesia de Jerusalén orando. ¿Qué pasó esa noche? ¿Recuerdan? Sí. Se abrieron las puertas, Pedro salió, fue a la iglesia donde estaban y estaban orando los hermanos. La reunión de oración congregacional. No que estoy en mi casa orando tranquilo. Reunión de congregación para orar. Y estamos fallando, hermanos, ahí. Somos prácticamente que venimos los domingos 50 personas. Hemos dispuesto 2 reuniones de oración para ver si podemos venir todos. Está la reunión de las 3:30 de la tarde, 6, 7, 8 personas, 10. Y está la reunión de las 7:30, que estábamos viniendo 6, 7, 8, 10 personas también. Hermanos, algo está fallando. No vamos a avanzar si no nos juntamos a orar para poder luego ver el poder del Señor, para que podamos juntos rogar como congregación. No vamos a salir adelante. Estamos fallando. También tiene que ver con una actitud activa, porque ver a algunos y a muchos y tener compasión con ellos me mueve a querer venir a la iglesia a orar, y a juntarme y a orar por las necesidades de la congregación, las necesidades de las personas que conocemos y los misioneros también. Decía un predicador, Paul Washer, dice: solo hay 2 ministerios en las misiones. O eres llamado para bajar al pozo, a lo que se refiere a ir y hacer la actividad de ser misionero, o eres llamado para sostener la cuerda a quienes han bajado. De los 2 modos tenés que saber, tiene que haber cicatrices en tus manos. ¿Y qué es tener cicatrices? Hablamos de las ofrendas. A veces, hermanos, tenemos que negarnos a tener algo que queremos, pero que no es esencial para nuestra vida.
para decir eso lo voy a aportar, lo voy a apartar y lo que voy a hacer lo voy a ofrendar para la causa del Señor. Para que aquel que se está lastimando las manos del otro lado pueda tener por lo menos el sostén de 3-4 días. ¿Saben cuánto le damos a cada misionero? 40.000 pesos, 40.000 pesos cada 2 meses. ¿A ustedes les parece que ese es dinero para sostener un misionero? 40.000 pesos cada 2 meses, 20.000 pesos por misionero por mes. ¿Creen que es justo eso? ¿Y nos llamamos iglesia misionera? Entonces tenemos que lastimarnos las manos. Al que está del otro lado y nosotros también. ¿Qué es lastimarnos las manos? Y sacrificar algo de nosotros. No tener tantos lujos. Y acá no estoy hablando porque puede ser que algunos tengan más, otros tengan menos. Cada uno en la medida que el Señor les dé y vivan su situación económica. Estaba aquella viejita cuando el Señor vio que entregó 2 blancas, que dice, no era nada. Podemos decir, no era nada, pero el Señor dijo, esta dio mucho más de los otros que ponían de lo que les sobraba. Para el Señor, 2 blancas, podríamos decir 20 pesos, era mucho más de los 10.000 pesos que alguno ponga de lo que le sobra. Y el Señor puede hacer grandes maravillas con eso. Entonces, acá no es que yo tengo que poner 10.000, tengo que poner 5.000, es lo que el Señor me pone en mi corazón. De acuerdo a cómo estás y de acuerdo a lo que el Señor te da. No te olvides que si tenés salud, tenés trabajo, es porque el Señor te da la salud y el Señor te da el trabajo. Entonces, cuando habla aquí que tenemos que, nuestras manos tienen que estar lastimadas, es porque también tiene que haber un sacrificio de nuestra parte. De los 2 modos, tiene que haber cicatrices en tus manos. O vas y mueres en el campo, o mueres aquí sosteniendo la cuerda a quienes ahí. Sosteniendo la cuerda. Acá, una figura que me gustó mucho. La iglesia, el misionero y el alma. La ovejita, la ven ahí, se alcanza a distinguir. Allí está aquella persona sosteniendo a esta otra, sería la iglesia sosteniendo al misionero que está sacando del peligro de vida, que está arriba en un río embravecido que se había caído, lo está sacando para darle y que pudiese continuar viviendo. Las misiones se hacen con las rodillas de los que oran, con las manos de los que dan, con los pies de los que van, con las iglesias que envían. Ahora, muchas veces hablamos y oramos de alguien que salga de esta iglesia y vaya a algún lugar. Pero si no tenemos las condiciones anteriormente dichas, difícilmente podemos mandar a alguno. Difícilmente. Cada uno de nosotros tenemos que ser luces y tenemos que encender una luz. Tenemos que decir, Señor, quiero ser y tener una actitud activa. El Señor me va a mostrar qué es lo que quiere que haga. Vamos a terminar cantando una canción que es Enciende una luz, ¿sí? Y el Señor nos llama a encender una luz a cada uno de nosotros. Tal vez entre nosotros hay algunos que esté bien en un tema, en el otro no. Hay algunos que estén bien en todos los temas que hemos mencionado. Tal vez a alguno le falta alguno o le falta a todos. El Señor hoy nos llama a tener una actitud activa y nos llama a encender esa luz para que podamos ser de bendición a todas las naciones. Vamos a ponerlo grande y vamos a cantar. Ya terminando el culto, después le dejo el lugar a Juan Manuel. Recuerden, los sobrecitos están atrás.
Todos somos parte. Y en esto también necesitamos una actitud activa. Pensemos que podemos encender una luz cada uno de nosotros, que somos parte de esto. Cada uno de nosotros podemos ser parte de la extensión del Evangelio. Enciende la luz, déjala brillar, la luz de Jesús, brilla en todo. Bueno, acá el tigre también, No acá el tigre también. puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Escucha. En el mundo hay más del 40% de la población total que no han escuchado el nombre de Jesús. Más del 40%. Esto representa 2.4 mil millones de gentes. No lo han oído ni en una canción. No lo han leído en sus libros de historia. La mayoría ni tiene libros de historia porque ni tienen alfabeto. Una gran parte de ellos son las etnias que viven aislados de la sociedad, en las montañas y en los desiertos del mundo, marginados y olvidados por los demás. Mientras que la iglesia del Señor perdemos el tiempo en discusiones, pleitos y divisiones, estos miles de millones se van a una eternidad sin Jesús. ¿Qué vamos a hacer, tú y yo? Seremos la generación que lleve el mensaje de esperanza. Entonces, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Una actitud Dice activa. Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder,
Padre que estás en los cielos, te adoramos y agradecemos, Señor, por esta mañana que hemos podido estar en tu casa. Señor, que la palabra que tú nos diste en esta mañana podamos ponerla en práctica, así como la hicieron los discípulos de Antioquía. Señor, que nosotros las pongamos en práctica en nuestras vidas. Señor, tal vez tenemos una vida religiosa o tal vez estamos muy cómodos, pero tú nos pides que también hagamos sacrificios por tu causa. Ayúdanos a ver y a escuchar tu voz, a conocer, Señor, lo que tú nos mandas día tras día y que podamos obedecerte. Te pedimos que toques nuestros corazones en aquellas áreas que estamos faltando, para que tu nombre sea ensalzado, enaltecido y podamos predicarlos en todos los lugares. Ayúdanos a encender esta luz. Cada uno de nosotros seamos una antorcha mostrando la verdad y el amor del Señor Jesucristo. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Los anuncios. Bueno, el día jueves 15:30 horas reunión de oración para los hermanos que no pueden venir a la noche, y a las 19 horas tenemos la reunión para los hermanos que sí pueden venir a la noche. Así que esa es la reunión el día